Un saludo a todos. En este video continuaremos con la comunicación con nuestra API e implementaremos la función crear elemento para crearlo en la base de datos. Comenzamos. Vamos a irnos al archivo service y vamos ahora a trabajar con eh, una nueva función. Vamos ahora a crear nuestra función createMovie. Siempre así porque como utilizamos el await dentro, para no tener que hacer la sintaxis de promesa, entonces bueno, tenemos que hacerlo de esta forma. Hay que declarar async e internamente se va a utilizar await. Entonces, function y vamos a llamarla createMovie. Cuando vayamos a crear un elemento, lo normal será que le pasemos ya el objeto como tal, que sería al que estoy llamando data en el parámetro. Ya le estaríamos pasando toda la información ahí. No sería responsabilidad de esta función ver qué hay dentro, simplemente tomar el elemento y mandarlo. Haremos lo mismo que antes, un let response para guardar el resultado de la llamada a fetch. Le vamos a pasar la URL. Y luego vamos a pasarle un conjunto de información. ¿Qué va a hacer esta información? En primer lugar, vamos a pasarle el método que queremos utilizar. El método va a ser post. Recordemos que en el gráfico que veíamos en el video anterior, nos aparecía que para este tipo de llamadas lo que se utiliza es precisamente post. Hablo del gráfico que está acá arriba. Acá. Para crear un elemento es con post. Y la información obviamente entonces va en el cuerpo de la petición. Entonces vamos a tener que definir el método, será una de las cosas. Las cabeceras van a ser otro elemento importante. Dos de ellas concretamente. Añadirlas rápidamente. Que serán el tipo de aplicación que acepta y el tipo de contenido que se está enviando. Por último, el cuerpo. El cuerpo de la petición que lo que va a llevar va a ser un JSON.stringFile de los datos. Es decir, vamos a tomar el JSON y lo vamos a convertir en un string en formato JSON, obviamente. Punto y coma no va. Y eso va a ser lo que se envíe. Una vez que este fetch retorne, pues vamos a retornar igual que en el caso anterior un response.json. ¿Por qué un response.json? Porque en nuestra API, vamos a mostrarla, nuestra API para el caso del cuando se crea un elemento con post, sería este de acá, vemos que retorna el elemento como tal. Entonces retorna el objeto que se acaba de crear. Entonces va a retornar un objeto JSON. Por ello es que acá lo estamos recibiendo y lo llamamos a un response.json, porque el contenido efectivamente que va a ser un objeto JSON. Bien, ahí tenemos ya nuestra función, una función bastante simple, que podría tener algunas otras cosas como las credenciales y demás, pero bueno, que en este ejemplo lo estamos dejando únicamente con aquello necesario para que funcione. Vamos a irnos ahora a nuestro contexto, que va a ser el segundo punto. Vamos a ver siempre los servicios, el movie service como el modelo, la capa de acceso a los datos, y el contexto lo podemos ver algo así como la capa de la lógica de la aplicación, donde se dice que cómo interactúan todos los datos. Entonces, en el contexto ya teníamos, de hecho, nosotros una función newMovie, pero obviamente que esta función era bastante simple, porque lo único que hacía era agregarla a la lista. Ahora esto no va a ser así. Vamos a importar la función createMovie que acabamos de crear. Vamos a utilizarla acá adentro. Vamos a llamarla, vamos a pasarle por parámetro el elemento que se esté creando. Y le vamos a decir que con lo que nos retorne, que va a ser un elemento nuevo, vamos a hacer precisamente esto que tenemos por acá. Un setlistMovie, pasándole el elemento anterior y pasándole no element, sino que sería pasarle data. Por aquí nos dice que
tenemos un pequeño error, claro que es una flecha. Y esto es lo que sí tendríamos que hacer. Vamos a darle un poquito de formato a esto, que no se vea con esta estructura, sino que así, para que se lea más claro. Entonces, llamaríamos a create movie, eso iría al servidor, añadiría los datos, el servidor nos retornaría algo. Y en función de lo que nos retorne, pues agregamos el elemento a la lista. Acá obviamente habría que hacer un paso más de validación, sería tal vez lo correcto, pero bueno, vamos a asumir que todo funcionó bien y que pudimos agregarlo. Ya luego en otro video veremos cómo podemos añadir ese elemento extra de validación si lo requerimos. Muy bien, entonces ya con esto se añadiría el dato, nos iríamos ahora a las páginas, al page. En el page, nosotros ya tenemos un page create page. ¿Qué ocurre? Los pages van a ser el lugar ahora en el cual nosotros vamos a utilizar para obtener el contexto y cualquier otra funcionalidad extra. ¿Esto por qué? Porque vamos a querer que nuestro componente, el create movie, no tenga ya la responsabilidad de trabajar con el contexto. Entonces vamos a ir a nuestro componente create movie y me voy a traer de ahí esto que tengo acá. Vamos a llevarlo al page. Vamos a también, ¿qué otra cosa tenemos por acá? Bueno, esto ya no lo necesita. No va a utilizar, de hecho, ya el contexto acá. Vamos a utilizar el contexto aquí. Y bien, vamos a crear entonces una función. Vamos a llamarla create movie from create page, para saber qué es la función concreta de aquí. Y esta función va a recibir un movie que es el que finalmente va a pasarle al contexto. Vamos a llamarlo context. Entonces, con esta función ya es la que llamaría al contexto para que el contexto llame a new movie, que se llama la función que tenemos ahí en el contexto, pasándole como parámetro movie. Y otra cosa más, vamos a usar un import, vamos a usar un hook llamado useNavigate. Vamos a tenerlo por acá. Y este lo vamos a necesitar para que una vez que el dato sea agregado, pues nos vayamos directamente a la página del home. Muy bien. Acá lo que haremos es lo siguiente. Vamos a decir que a la función pn action, vamos a llamar a la función de forma genérica, que es la acción que debe ocurrir cuando se le da el botón. Le vamos a pasar esta función que acabamos de crear. ¿Esto por qué? Porque estoy pensando desde ya reutilizar el componente createMovie para cuando toque editar un elemento. Entonces por eso no le voy a llamar fnadd, sino que fnaction. Entonces ya ahí el componente pues mostraría el formulario y cuando se pulse F en la función o se llame a fnaction se llamaría a esta función que tengo acá. Muy bien. Ahora dentro de createMovie deberíamos llamar a fnaction. Ya no vamos a llamar al contexto newMovie, sino que esto estaría en los props.fnaction. Otra cosa que vamos a cambiar desde ya es que aquí debería ser title, release, plot y póster. También va a ser importante recordar que aquí realmente nos faltan campos. Si nosotros nos vamos a la base de datos, vamos a notar que hay más campos, porque esto lo hemos venido haciendo por separado, pero ya vamos a pegarlo, por así decirlo. Tenemos el title, el runtime, el release y el genre. Entonces vamos a ver qué campos nos faltan. Creo que nos faltarían el runtime y el genre. Release, title, luego vendría el runtime. Entonces vamos a ir por partes. Primeramente necesitaríamos un estado para ello. El runtime y necesitaríamos otros para el género.
Tendríamos esos dos ahí. Ahora vamos a hacer lo propio por acá. Runtime. Plot poster gendre. Bien. Luego también necesitaríamos los campos para ello. Sería, vamos a copiar un par de estos. Entonces, este sería runtime. Igual por acá runtime. Igual por acá también. Runtime. Y luego también necesitaríamos el de gender. Muy bien. Teniendo esto, creo que ahí sí ya estaríamos casi que listos. Vamos a probarlo. Igual podríamos también agregar, me parece, algún botoncito por acá para cancelar la operación en caso de que sea necesaria. Entonces vamos a decir con un link. Recordemos que ahora preferimos usar la etiqueta link porque eso no nos recarga la página. Vamos a darle, se vea como botón, un btn danger. Y esto le vamos a decir que nos redirija a la raíz y aquí le vamos a decir regresar. Muy bien. Nos está marcando un error, dice el link no está definido. Ok, será importado. Vamos a importarlo. Link estaba en React Router DOM. Así que creo que ahí nos está marcando un error. Dice, a checar en la línea 22. Vale, parece que se copió algo de más. Vamos a deshacer algunos pasos. Ok, ahora sí. Y ahora sí lo voy a importar. Y por acá, de hecho, nos estaba faltando poner a cadena vacía los demás campos. El set runtime. Y por acá el set gen. Vamos ahora sí a probar en el navegador qué resultados tenemos. Estábamos hasta el botón crear. Nos dice que el link is not defined. Es un error que seguramente lo tendremos. Pero bueno, vamos a recargar la página porque me parece que eso ya se había corregido. Y efectivamente, ahí está. Si vamos a crear, regresar, todo bien. Vamos a probar crear un elemento. Creamos. Y aquí está el nuevo elemento. Y vamos a la base de datos. Vamos a actualizar. Y ahí tenemos el nuevo elemento. Entonces, vemos que el funcionamiento pues se mantiene. Igual si le damos en favorito, él se va a agregar. Si damos ver más, pues se va a ver más. Si todo él sigue comportándose igual, porque una vez que lo hemos creado, lo hemos añadido a nuestra lista y en la lista pues él seguirá teniendo todo su funcionamiento normal. Si creamos un nuevo elemento, vamos a probar crear algo con una imagen real. Vamos a copiar alguna por acá. En data, movie, cualquiera de estas. Me imagino que alguna funcionará. Y efectivamente ahí está. Entonces vemos que funciona sin ningún problema. Muy bien, este es, aquí estamos en la base de datos. Ahí está el dato agregado y todo bien.
Bien, entonces hemos aprendido ya con este video a agregar un segundo evento o un segundo elemento dentro del servicio. Teníamos por, ya cada vez es más grande la estructura de directorios, acá está, que es el de Create Movie. Vemos luego que eso hay que luego agregarlo al contexto, al menos en la forma como lo estamos trabajando, le hemos agregado al contexto, y luego de que esto es agregado, pues accedemos a los datos para agregarlo a la lista. Aquí nos faltaría alguna especie de validación, pero de momento la vamos a dejar así. Y ya con eso luego también observamos lo siguiente, que esto es un patrón que es importante seguir, que cuando nos vamos a mover alguna ruta, una página, es la página a la que debería de acceder al contexto o a la navegación o crear alguna función, que es la que va a utilizar el componente, de tal forma que el componente reciba únicamente por props la información, ¿no? Los componentes no deberían acceder al contexto, sino que serían estos tipos page los que deberían obtener ese contexto y el componente ser transparente para él. De tal forma que el componente todo lo que haga, lo haga porque lo ha recibido vía props. Eso va a garantizar que yo puedo luego reutilizar este mismo componente para otra cosa porque únicamente tendré que pasarle vía props la función que internamente va a usar. Bien, espero que el video sea de mucha utilidad y nos vemos en la próxima ocasión.